Hola a todos los estudiantes de literatura. Hoy vamos a estudiar El fantasma de la ópera. Hola, soy la profesora Estrada. El fantasma de la ópera es una novela con características de estilo gótico y de ficción escrita por Gaston Leroux, que nació en París en el año 1868. Esta obra es famosa, es una de las más famosas de él y se ha sido adaptada al cine, a teatro, a musicales. Esta obra presenta elementos de drama, de terror, de misterio, de tragedia y también de romance. Es una novela romántica tardía, ya que guarda relación con este movimiento literario, características que vamos a ver en estos personajes principales. Los temas que vamos a ver pues son el rechazo social, el rechazo familiar, la no aceptación de sí mismo, las relaciones personales y de afecto, relaciones de amor y las injusticias y los miedos. Los personajes son el fantasma de la ópera, que es a su vez el ángel de la música y su nombre es Eric. Christine Dae, que es una joven soprano y corista que después sustituye a la principal que canta en ese teatro. Madame Valerio es su madre adoptiva. Raúl Visconde de Chagny es un amigo de la infancia y después su prometido. El persa llamado Daroga o Daroga es un hombre misterioso que trata de averiguar el pasado de él y que siempre anda entre bastidores por los pasillos del fondo del teatro, donde están todas las cosas del teatro. Un teatro bien grande donde muchos empleados trabajaban allí y se cruzaban unos con otros. También hay otros personajes que tienen que ver con la que colocan los palcos a la audiencia, directores de escena, coro, etcétera, y otros personajes de la historia del pasado de Eric que salen al final de, de la obra, cuando están haciendo el recuento. Al principio vamos a ver un ambiente en el teatro entre todos los empleados comentando todo ese misterio y todas esas cosas que pasaban allí. El caso es que el fantasma de la ópera se hace pasar por el ángel de la música y le hace creer a Christine que él es el ángel enviado por su padre difunto, que verdaderamente se lo había prometido al morir. Christine recuerda esto cuando su padre murió, que le dijo que le enviaría ese ángel. Y esto siempre se le aparece. Cristina era una mujer hermosa, con características de inocencia, muy suave en su forma, el tipo de mujer que puede ser fácilmente engañada, pero al mismo tiempo inspirar amor e guiar a un hombre desgraciado hacia su luz interior y aceptarse a sí mismo. Todo esto característico del romanticismo. El fantasma tenía encuentro con Cristina y le daba clases de música. Y entonces Cristina llegó un momento que tuvo que sustituir a esa soprano y el público parisino quedó encantado con ella. Y ahí estaba Raúl de Chagny, quien quedó prendado de ella y fue a verla al camerino. Ella, que ya tenía esta relación con el fantasma, le dice que no, que se vaya, que el fantasma, que el ángel de la música es muy estricto. El ángel de la música, que es el fantasma, ¿no?, de la ópera, que está oyendo la conversación, pues se pone celoso y aquí es donde comienza esa conquista compulsiva de Cristina. Él la invita a donde él vivía, allá abajo en el teatro, y ella acepta y lo acompaña por todos esos laberintos subterráneos sin sospechar ningún tipo de peligro hasta llegar al fondo mismo del teatro donde había un lago y estaba la barca de Caronte, y eso son cosas mitológicas, ¿no? Y allí ella descubre que su ángel en realidad es un genio musical y que lleva una máscara que él le dice que no la toque. Ella empatiza con él, pero al final termina arrancándole la máscara y se aterroriza. ¿Okay? Y es donde él la amenaza y le dice, la hace jurar que volverá por su propia voluntad. Ella después logra superar esos miedos y lo acepta, lo entiende, lo comprende. Y en esta compasión donde ella siempre dice, pobre Eric, siempre lo está repitiendo, pues entonces hay un proceso también de sanación en el fantasma de la ópera. Eric quiere el amor de Cristina, pero quiere tener una familia normal, pero lo quiere por su propia voluntad, no quiere forzarlo. Por otra parte, el persa, el personaje misterioso, se encuentra entre bastidores en el teatro investigando, se hace amigo de Eric, pero también pasa momentos difíciles porque Eric siempre lo presiona para que su historia nadie la sepa. Por otro lado, los crímenes que ha cometido ha sido siempre defendiendo cuando alguien se interpone en su camino y no logra su objetivo. Raúl, por otro lado, un día en el camerino descubre que ella está hablando y se va con él, pero no ve a nadie. Y entonces, desde entonces trata de buscarla hasta que en una noche que presenta la noche de la mascarada, Cristina acuerda con Raúl un encuentro. En ese encuentro él se lo lleva a la terraza
para estar bien lejos de los subterráneos donde está Eric, para que no la escuche, y le cuenta todas las bondades del fantasma de la ópera, que es un genio musical, que la ama intensamente, que hace todo lo que ella quiere. Le habla de su rechazo, el rechazo familiar, ¿sabe? La deformación que tiene, cómo la familia lo rechazó. Y hasta llega un momento en que Raúl piensa que se ha enamorado de él, ¿no? Pero bueno, le dice que se llama Eric y le dice dónde vive en esos laberintos por ahí para abajo. Y entonces luego la sombra de Eric se aparece allí, ellos no se dan cuenta y ella le confiesa a Chang su amor y hace un plan para escapar. Y ella le dice a Chang, si no me dejo, ráptame. Y entonces en ese momento que ella se va, se da cuenta que perdió su anillo y se preocupa. Al día siguiente, cuando está la función, se apaga la luz y desaparece Cristina. Llaman entonces a los comisarios para averiguar todo ese misterio de la desaparición de Cristina y otras cosas que estaban pasando en el palco número 5 y otras cosas, todos los misterios que estaban ocurriendo allí. Entonces se enteran que el vizconde estaba planeando ese rapto y entonces lo llaman y hablan con él. Él le cuenta todo lo que Cristina le dijo, pero nadie le cree. En el momento que lo está tratando de decir que se llama Eric y quién es, le sale la sombra y le dice, nadie tiene que saber quién es Eric. Entonces Charlie se asusta un poco y entonces lo llaman también y le dicen que Philip, su hermano, es su rival y que fue quien raptó a Christine, pero Christine no aparece entonces Philip muerto. Charlie entonces va en busca de buscar esos laberintos porque sabe que ella debe estar allá abajo con Eric y entonces se encuentra con el persa lo ayuda a llegar allá abajo. Él no confía mucho en el persa, pero sabe que es la única posibilidad de poder llegar a las catacumbas. El persa le da un arma y le dice, si tú ves dos ojos brillando, le apuntas entre los dos ojos. Y él reconocía esos dos ojos porque la noche anterior se le había aparecido en su cuarto y él le había disparado y se escapó dejando una mancha de sangre. Finalmente el persa, en ese recorrido, el persa descubre un cuarto y se meten allá adentro y resulta ser el cuarto de los suplicios. Estaba todo rodeado de espejos y ese cuarto estaba contiguo al cuarto de Luis Felipe y ahí estaba Cristina y ellos escucharon la conversación y supieron que ahí estaba Cristina y le pidieron que abriera cuando se fue Eric y ella dijo que no podía abrirle porque estaba atada, porque Eric la había atado porque ella trató de quitarse la vida y entonces y le dijo que le daba hasta las 11 del día siguiente para decirle sí o no y si decía que no pues todo el mundo iba a morir. Ok, y entonces cuando llega Eric, ella le dice a Eric que la desate, que no se va a quitar, que no va a atentar más contra ella. Entonces ella coge la llave enseguida y se da cuenta, Eric, lo que ella quiere, y se da cuenta que en la cámara de los suplicios está el joven y está el persa, y la acciona y comienzan a sufrir unos calores horribles que casi fallecen. Cristina tiene que decidir, entonces él se va a terminar la canción que está componiendo que se llama El Triunfo de Don Juan, es decir, Eric se va a terminar esa composición y entonces le dice a ella, ahí está el escorpión y el saltamontes con un tipo de llave, ¿no? Si ella giraba el escorpión quería decir que sí, si giraba el saltamontes quería decir que no y se destruía todo. Entonces ella tiene que decidir y el nivel del agua del lago empieza a subir y entra a la recámara de los suplicios, casi que se ahogan, el persa y Eric. Entonces ya viene otra escena en que está Eric y Christine, ok, Christine sumisa a Eric, curando al persa y diciéndole que al día siguiente los iban a liberar, lo iban a sacar a la superficie. Y entonces en otra escena ya se encuentra el persa en su casa y está escribiendo donde dice que Eric lo dejó en la puerta de su casa y el criado lo recogió. Y luego quiere él donde dice tengo que ir a ver qué fue lo que pasó con Charney. Pero en eso llega Eric y se sienta en un sillón, llega el fantasma de la ópera y se sienta en un sillón. Y recuerden que esta historia la está contando un periodista que está usando todo esto del persa como parte de la investigación. Entonces el persa le dice a Eric que se sentó en el sillón, ¿dónde está Raúl de Charney y Christine Daae? Voy a morir de amor, Daroga, voy a morir de amor, créame.
La amaba tanto y la amo aún, Daroga, porque de eso no muero, te juro. Si supieras qué hermosa estaba cuando me permitió que la besara viva. Era la primera vez, Daroga. La primera vez, oye, que yo besaba a una mujer. Sí, la besé viva y estaba hermosa como una muerta. Y entonces el persa le dice, pero vas a decir si está muerta o viva. Pero, ¿con qué me sacudes así? Te digo que la besé en la frente y no retiró su frente de mis labios. Es una muchacha honrada. En cuanto que haya muerto, no lo creo, pero con eso ya no tengo nada que hacer. Es una buena muchacha y que además te ha salvado la vida, Daroga, en un momento en que yo no hubiera dado 2 centavos por ti. Pero lo que hubo, escúchame, Daroga, es que como ustedes gritaban como unos condenados a causa del agua, Cristina se me acercó con sus grandes bellos ojos azules y me juró por su salvación eterna que consentía en ser mi mujer. Hasta entonces, en el fondo de sus ojos, Daroga, había visto siempre a mi novia muerta. Era la primera vez que la veía viva. Me hablaba con sinceridad, me juraba por su salvación eterna. No se mataría. Medio minuto más tarde, todas las aguas habían vuelto al lago. Se acabó la inundación y yo tuve que hacerte vomitar, Daroga, porque me pareció que no escapabas. ¿Qué habías hecho del vizconde Charny?, le dijo el persa. Oh, como comprendes, Daroga, ese no le iba a devolver enseguida a la superficie de la tierra. Era un rehén, pero tampoco podía guardarlo en la casa del lago a causa de Cristina. Entonces lo cerré muy confortablemente, le puse cadena y lo puse en el calabozo. Y volví a reunirme con Cristina. Sí, me esperaba, prosiguió Eric, que se puso a temblar como una hoja, pero a temblar de una verdadera emoción solemne. Me esperaba de pie, rígida, viva, como una verdadera novia que ha comprometido su salvación eterna. Y cuando yo me adelanté más tímido que una criatura, no me huyó, no, permaneció allí, me esperó. Y hasta me parece, Daroga, que adelantó un poco, oh, muy poco, su frente como una novia viva. Y yo la besé, y no cayó muerta, permaneció sencillamente a mi lado, después que la hube besado así en la frente. Oh, Daroga, qué bueno es besar a alguien. Tú no puedes saber lo que es esto, pero mi madre, Daroga, mi pobre madre, no quiso nunca que yo la besara. Huía arrojándome el antifaz. Ni ninguna mujer jamás consintió en ello. Al contar estas cosas, Eric lloraba y el persa, en efecto, no podía contener sus lágrimas. Oh, Daroga, sentí sus lágrimas correr sobre mi frente. Eran cálidas, eran suaves, corrían debajo de mi máscara. Sus lágrimas iban a mezclarse con las lágrimas de mis ojos, corrían hasta mis labios. Oh, sus lágrimas bañando mi cara. Escucha, Daroga, escucha lo que hice. Me arranqué la careta, pero no, para no perder una sola de sus lágrimas, y no huyó, y no cayó muerta, permaneció allí llorando sobre mí, junto conmigo, lloramos juntos. Oh Dios, infinitamente bueno, en ese instante me concediste toda la felicidad del mundo. Figúrate que yo tenía en la mano un anillo de oro que yo le había dado, que ella había perdido, que yo había encontrado, una sortija de compromiso, vamos. Se la deslicé en una pequeña manita y le dije, toma esto para ti y para él. Este es mi regalo de boda, el regalo del pobre desgraciado Eric. Sé que lo amas a ese joven, no llores más. Después fui a poner en libertad al joven y le dije que me acompañara hasta donde estaba Cristina. Se abrazaron delante de mí en el cuarto de Luis Felipe, que Cristina tenía puesto mi anillo. Le hice jurar a Cristina que cuando yo muriese vendría una noche pasando por el lago de la calle Escribe a hacerme enterrar en gran secreto con el anillo de oro que ella usaría en aquel momento. Entonces sigue ya con el final este periodista. He orado a pesar de sus crímenes sobre sus despojos y que Dios se apiade de él. Estoy seguro, muy seguro de haber rezado el otro día sobre su cadáver, cuando cavaron en tierra en el mismo sitio en que enterraban las voces vivas. Era un esqueleto, no fue en la fealdad de la cabeza que lo reconocí, porque cuando están muertos desde hace tanto tiempo, todos los hombres son feos. Pero a causa del anillo de oro que llevaba y que sin duda Cristina Daé habría podido deslizarle en el dedo antes de enterrarlo como se había prometido. Y ahora, ¿qué irán a hacer de ese esqueleto? No es posible que lo manden a la fosa común. Yo digo que el sitio de ese esqueleto del fantasma de la ópera está en los archivos de la Academia Nacional de Música. Ese esqueleto no es un esqueleto vulgar. Y aquí termina la obra.